Es la mujer que se sienta sobre los 7 montes, las 7 colinas. Está ebria de la sangre de los santos. Y le echan la culpa, ¿cierto?, a la idolatría. Mira, por esta cuestión nos vino la desgracia. Porque mañana encuentran una piedra, encuentran un pergamino, encuentran cualquier cosa y nuestras teorías se fueron. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más a este canal Fe Hebrea. Mi nombre es Norma Lilia y vamos a continuar con esta serie de videos respecto al fin de los tiempos. Y no es posible no hablar del fin de los tiempos sin hablar del libro del Apocalipsis como tal. Y para esto tengo de invitado al licenciado César Moreno. Él es licenciado en teología, es exégeta y es investigador bíblico. ¿Cómo se encuentra, señor César? Bien, bien, un saludo desde Chile. Pues vamos a entrar en materia. Como ya escucharon, yo invité al licenciado para hablar del libro del Apocalipsis desde una perspectiva ya en contexto histórico, exegético, etcétera. ¿Por dónde podríamos empezar, señor César? Mira, lo primero por donde yo empezaría es situando el libro de Apocalipsis como un género de literatura. Esa es la primera cuestión. Creo que los errores que se han cometido con respecto a la interpretación del libro a través de los años, porque sabemos que hay distintos tipos de escuelas de interpretación, tienen que ver básicamente en que no se ha entendido a cabalidad, creo yo, el género de literatura. Y Apocalipsis pertenece a un género de literatura denominado apocalíptica, con algunas particularidades, ¿sí? Con algunas particularidades, ya que el libro en sí se inicia como una carta, eso o como un género, o tiene un marco epistolar, dirigido, ¿cierto?, a 7 comunidades. Y luego el libro comienza a partir, ¿cierto?, del versículo 19, hablando de una serie de visiones que tiene este autor. Y por eso decimos, ¿cierto?, que pertenece a un género con algunas diferencias, porque la apocalíptica, por lo general, se presentaba a través de sueños. Acá hay un éxtasis. Dice que yo estaba, ¿cierto?, en un éxtasis en el día del Señor. Al hablar del Apocalipsis como un género, se ha definido el género apocalíptico como una literatura de revelación con una estructura narrativa en el que una revelación se transmite a un destinatario humano a través de un ser de otro mundo, ¿cierto?, revelando una realidad trascendente que puede ser temporal o espacial. Y nosotros, si tomamos esta definición propuesta por un investigador de apellido Collins, podemos preguntarnos, ¿cierto?, para esta introducción, hablar de Apocalipsis en 45 en una hora es prácticamente imposible. Hay que entender, ¿cierto?, que Apocalipsis es una asignatura básicamente en algún seminario. Y previo a estudiar Apocalipsis hay que estudiar libros apócrifos, hay que estudiar un poco de la literatura apocalíptica. Estamos hablando de un año, así que no creo que tengamos un año que iba a estar sentado. Pero bueno, podemos introducir Apocalipsis, ¿cierto?, de esta manera, de una manera conceptual, tomando la definición de Collins, que si uno la lee, esta definición, hay 3 declaraciones que uno las puede tomar y aplicarlas al libro de Apocalipsis. Primera cuestión, dice Collins, es los apocalipsis, porque los apocalipsis son una cantidad de libros que circularon durante un periodo de tiempo dentro de no solo dentro del judaísmo, a partir del 165 aproximadamente, con la escritura del libro de Daniel y quizá un poco antes, hasta la redacción del libro de Apocalipsis. Circuló una cantidad importante de libros. Y en base a este género, se definió, ¿cierto?, como un género de literatura de revelación.
Porque en el fondo la palabra apocalipsis significa eso, revelación. Quitar el velo. Pero nosotros tenemos un concepto muy cristiano de revelación. No es tan judío o tan en el entendido de estos personajes. Pero bueno, el apocalipsis es un género de literatura de revelación. Y la apocalíptica, ya que estamos hablando de ella, se entiende como un movimiento literario, sociopolítico y teológico, que surgió, como estoy viéndolo recién, en el periodo del Segundo Templo. Lo interesante de la apocalíptica, que nosotros no nos debemos olvidar, es que nos presenta, por un lado, un lenguaje subversivo. La característica de la apocalíptica, aparte de sus libros, es su lenguaje fundamentalmente subversivo en sus inicios. ¿Qué queremos decir con esto? Que si ponemos en contexto el tiempo del nacimiento de la apocalíptica, ¿cierto? Tenemos que nace prácticamente en el periodo griego, en el tiempo en el que comenzaba a manifestarse, ¿cierto?, Grecia dentro del mundo. Entonces, hablar de un lenguaje subversivo es hablar contra el lenguaje que quería plantear el imperio griego, primera cuestión. ¿Ya? Esa es la primera cuestión. Después, pero también tenemos que pensar en otro tema, que después del exilio, nosotros sabemos que se provoca la deportación de Israel. Hay un grupo que se queda en la tierra y un grupo que va hacia Babilonia. Los que van hacia Babilonia, que era la élite, los que pensaban de alguna manera, porque fueron llevados los intelectuales a Babilonia, y la gente que, de menores recursos de alguna manera quedó, y algunos también que sabían leer y escribir quedaron también en Israel. No en Israel, sino en la parte sur, Judá, porque Israel ya había sido devastado hace mucho tiempo atrás. Entonces, después del retorno del exilio, comienzan a generarse ciertos grupos dentro del judaísmo, y uno de esos grupos es lo que se ha denominado como los visionarios. Entonces, este grupo, como llamado los visionarios, con un lenguaje subversivo, ¿cierto?, comienzan a manifestarse, fíjate en este detalle, contra la misma Torá. Interesante, ¿ah? Porque las propuestas de los libros de Enoc, las propuestas inclusive del mismo Jesús, dicen, oyeron que fue dicho, pero yo les digo. Hay una nueva palabra contra, de alguna manera, voy a decir comillas, contra la misma Torá. Es decir, la apocalíptica, en sus inicios y tal vez durante mucho tiempo, se transforma como en la Torá de estos visionarios. ¿Por qué? Porque de alguna manera, y esto es importante con este lenguaje, ellos van de alguna manera contra el establishment, contra ese grupo de élite, que de alguna manera se olvidó de ellos y los dejó marginados, porque si uno lee, ¿cierto?, los relatos de Reyes, este grupo que fue a Babilonia se consideraba así el verdadero Israel. Bueno, ¿y los que quedamos en la tierra, dijeron ellos? ¿Los que quedamos acá en Israel? ¿Qué pasó con nosotros? ¿Se olvidaron? Entonces comienzan a reaccionar y comienzan a levantarse estas voces con este lenguaje subversivo. Así más o menos nace la apocalíptica, con un lenguaje, ¿cierto?, y con características, ¿cierto?, que van contra el sistema establecido. Paréntesis, los fariseos no fueron apocalípticos. Los fariseos fueron ciertos personajes que sí leían la Torá, leían, ¿cierto?, y aceptaban la Biblia hebrea, sí, pero ellos no eran apocalípticos. Y curiosamente ellos pertenecían al estatus alto de la sociedad. Personas del estatus más bajo generalmente sí eran apocalípticos. Entonces, así es como va surgiendo este movimiento dentro del judaísmo del Segundo Templo. Ahora bien, este lenguaje apocalíptico tiene a lo menos tres vertientes esenciales. Una es la simbólico-mitológica. ¿Por qué? Porque habla de sueños, habla de visiones, ¿cierto? Te transporta al principio de los mundos, te lleva a otras esferas, te transporta, ¿cierto?, como en el libro de Enoch, te transporta a un lugar, ¿cierto?, donde
se ve una especie como de infierno, que luego uno lo lee, ¿cierto?, en el relato del rico y Lázaro, por ejemplo. ¿Ya? Entonces tenemos primero un lenguaje simbólico mitológico. Es una característica fundamental del lenguaje de los apocalípticos, que se da en Apocalipsis, ¿cierto? Simbólico, mitológico. Y yo vi una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, ¿cierto? Y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y de pronto aparece un dragón. ¡Un dragón! ¿De dónde sale ese dragón? ¿Ya? Un ambiente simbólico mitológico. Claro, si yo hoy en día me pongo a leer el Apocalipsis, rodeado, ¿cierto?, de un contexto muy de acá, voy a ver cualquier cosa. Pero yo tengo que transportar eso y llevarlo allá. Luego, en este lenguaje, ¿cierto?, hay también, como lo que estamos viendo, un elemento muy sociológico que tiene que ver con el lenguaje que usaban estos grupos como vehículos de comunicación. No se nos puede olvidar ese detalle. ¿Ya? Y dice el autor, ¿cierto?, que escribe al ángel de la iglesia de. Entonces, para nosotros un ángel es un ser pintado con alas, ¿cierto? Lo ponemos en el arbolito de Navidad, etc. Sin embargo, para ellos un ángel era como tu WhatsApp o como tu mail, el mensajero. Ellos no tenían ese concepto. La herramienta. Sí, correcto, el vehículo de comunicación. Era su WhatsApp, era cómo ellos se comunicaban. Escribe al ángel, es decir, al mensajero. Cuando nosotros le aplicamos el lenguaje bíblico en el que se escribe, nos cambia el paradigma. Cambia rotundamente. Luego hay elementos estrictamente, obviamente, teológicos, porque son grupos del judaísmo del Segundo Templo, ¿cierto? Y fíjate que es la teología de los apocalípticos, que también se da, ¿cierto?, en Apocalipsis, es una teología de acción, una teología de la praxis. ¿Ya? Soporten, aguanten, que ya viene la salvación, les dice. Entonces, por ejemplo, uno lee en el capítulo 6, si no me equivoco, 7, por ahí de Apocalipsis, dice, Señor, ¿hasta cuándo vamos a estar así con este problema? Tranquilo, que se van a... vienen hasta que se complete el número, etcétera, pero ustedes estén tranquilos, le dice. Hay una teología de acción, ¿cierto? De esperanzas. Hay un llamado en esa teología, una teología muy práctica. Hay una teología en otros apocalipsis, ¿ciertos? A esperar que Dios va a actuar en la historia. Porque la apocalíptica tiene que ver con un poco cómo Dios actúa en la historia. Entonces tenemos, ¿cierto?, lenguaje simbólico, mitológico, tenemos un lenguaje de tipo sociológico y un lenguaje de tipo teológico en estos grupos que nacen, ¿cierto?, en el judaísmo del Segundo Templo. El lenguaje es fundamental para entender los apocalipsis. Si yo no entiendo este lenguaje, me voy a perder y los árboles no me van a dejar ver el bosque. Y es uno de los 4 planos en los que se articula este género de literatura. El lenguaje construye y revisa la historia, donde nos dice de que la soberanía o que no le corresponde, ¿cierto?, a los monarcas humanos. Por ejemplo, Daniel dice que ve 4 bestias, sin embargo, todas van a ser derribadas por el Dios del cielo. No le corresponde, ¿cierto?, a los gobernantes humanos, sino que la historia es de Dios. Y así, ¿cierto?, nosotros podemos ya definir en una primera instancia el Apocalipsis como un género. ¿Por qué? Porque pertenece a este grupo de pensamiento. Pero aquí vamos a ver algunos detalles un poquito más adelante, porque a pesar de pertenecer a este género, Apocalipsis tiene algunas particularidades. Entonces, si tomamos, ¿cierto?, recién la definición de Collins, de que los apocalipsis son un género de literatura, ¿cierto?, con estructura narrativa, en el que una revelación se transmite a un destinatario humano a través de un ser de otro mundo.
Entonces tenemos la segunda, o el segundo acápite, o la segunda definición para el Apocalipsis, para poder introducirnos en él. Es una comunicación revelatoria. Primero dijimos, ¿cierto? Es un género de literatura de revelación. Segundo lugar, o supone una comunicación revelatoria. Y esta comunicación revelatoria es dada a un personaje particular en un momento de la historia. Y aquí esto es interesante porque vamos a hablar un poquito más de lleno acerca de la autoría del Apocalipsis. Porque puede ser muy fácil. Yo, ¿cierto? Tengo mi Biblia y dice Apocalipsis de San Juan, fantástico, lo escribió el apóstol Juan. Perfecto. Oye, aleluya, no sé, fantástico. Dios me reveló que fue el autor de... Pero, ¿es realmente el apóstol Juan? ¿Quién era realmente este Juan? Bien, una de las características de los apocalipsis es su estructuralidad. ¿Qué queremos decir con esto? Por lo general, los apocalipsis se escriben tomando un autor que vivió en algún tiempo remoto. Por ejemplo, el libro de Enoc. ¿Quién fue Enoc, cierto? Uno lo lee en el Apocalipsis, perdón, en el Génesis, ¿cierto? De que Enoc caminó con Dios y que no murió porque fue llevado por Dios. Entonces, ese libro se le atribuye a ese patriarca, ¿cierto? Prediluviano. Por ahí tenemos, ¿cierto? El Apocalipsis de Abraham. Un Apocalipsis atribuido al patriarca. Entonces tenemos una estructuralidad y una atribución en los Apocalipsis a dárselos a personajes muy antiquísimos para poder darle cierta fuerza a ellos. También, ¿cierto? Se atribuye a personajes, ¿cierto? Como Baruch, por ejemplo, o a Daniel. Interesante el nombre de Daniel porque es un personaje del posexilio, ¿cierto? Y que se llama Daniel. ¿Por qué no lleva el Yahvé o el Yah ahí metido entre medio? Estamos hablando del monoteísmo judío y está el Daniel, con el nombre él. Para la investigación de algún por ahí, ¿de dónde proviene ese nombre? ¿Ah? Porque no es un nombre de alguna manera que tenga que ver con el monoteísmo del segundo templo. En fin, pero si nos damos cuenta, todos los apocalipsis en sus estructuras se los atribuyen a personajes, ¿cierto? De alguna manera conocidos por la historia judía. Cuando analizamos el Apocalipsis, ¿cierto? Al menos en 4 ocasiones nos dice de que el autor se llama Juan. Entonces, como decíamos recién, ¿quién realmente es este muchacho? ¿Quién es Juanito? ¿Cierto? ¿Es el que escribió el Evangelio? ¿Era el discípulo que estaba recostado al pecho de Jesús? Fíjate que los datos externos tomados de la patrística nos dicen de que este autor Juan era el apóstol mencionado en los evangelios. ¿Quién nos dice esto? Por ejemplo, Justino, en el año que muere en el 165, nos dice: hubo entre nosotros un varón por nombre Juan, uno de los apóstoles de Cristo, el cual, en una revelación que le fue hecha, profetizó que los que hubieran creído en nuestro Cristo pasarán 1000 años en Jerusalén. Eso es un dato externo dado por la patrística. Lo mismo dice Ireneo de Lyon. Para él, Juan, el que estuvo con Jesús, es el autor del Apocalipsis. Y así tenemos, ¿cierto? Otros autores como Tertuliano, como Orígenes, que dicen que el Juan que se recostó en el pecho de Jesús fue el autor del libro. Pero en el siglo III, más o menos, comenzó a dudarse de esto. Comenzó a decir, ¿realmente fue Juan? Entonces, el primero en cuestionar la autoridad de Juan fue
un señor de nombre Gallo, por ahí por el año 200, del siglo III, el año 210 aproximadamente. ¿Ya? Después también tenemos al obispo Dionisio de Alejandría, también en el siglo III, negó que Juan fuese el autor. Dijo, no, no puede ser. ¿Por qué? Porque el lenguaje y las ideas del Apocalipsis, decía él, no son iguales a las del cuarto evangelio. No es posible, ¿cierto? Porque para él sí, el libro de Juan había sido escrito por este autor, pero no por él mismo. Y esas fueron las voces discordantes. Pero ¿qué nos dice el mismo libro de Apocalipsis con respecto al autor? Que serían los datos internos. Primero nos dice, ¿cierto?, que su nombre, como lo dijimos, su nombre es Juan, lo cual nos dice que era un judío. Esa es la primera cuestión que nosotros tenemos acá. El autor era un judío, convertido al cristianismo. Luego tenemos que en el mismo libro, y esto es interesante, nunca él se atribuye el título de apóstol. O se da el título de que él anduvo con Jesús. Y cuando se refiere a los apóstoles, ¿cierto?, los menciona en tercera persona. Dice, y vi 12 tronos, ¿cierto?, para los 12 apóstoles. No se incluye él. Luego, él se da a sí mismo el título de siervo de Dios. Luego hay una segunda postura que dice que él era de origen palestinense. ¿Por qué? Porque está muy familiarizado con el culto y con el tema del templo. Entonces era probablemente de origen palestinense muy próximo a Jerusalén. Probablemente. ¿Ya? Aquí estamos, siempre cuando hablamos en ciencia bíblica tenemos que hablar de probabilidades, porque mañana encuentran una piedra, encuentran un pergamino, encuentran cualquier cosa y nuestras teorías se fueron... Formular todo. Sí, tenemos que rehacer muchas cosas. Bien, entonces dijimos que era de origen palestinense, porque estaba familiarizado, ¿cierto?, con el templo. Pero además escribe en un griego cargado de semitismos. Y según cierta postura, probablemente él hablaba el arameo. Pero eso tiene que demostrarse, ¿ya? Luego hay una otra cuestión, que dentro de la iglesia él se considera profeta. Y esto nos va a ayudar en algún sentido por el tema de la datación, ¿ya? Él se considera profeta, ¿cierto? Pablo dice, mira, Dios constituyó a unos apóstoles, a otros maestros, a otros profetas, etcétera, ¿cierto? Él se consideraba un profeta dentro de la iglesia. Pero también, y esto es interesante, él se consideraba hermano y compañero de los que estaban siendo perseguidos. Una cuestión muy distinta a lo que sucedía con otros, con los apóstoles que de alguna manera tenían cierta autoridad dentro de la iglesia. Y de acuerdo a lo que hemos visto, ¿cierto?, hasta ahora, ¿cierto?, de origen palestinense, probablemente de lengua aramea, un judío que conocía muy bien el Antiguo Testamento. Su libro, el Apocalipsis, está cargado de citas e ideas del Antiguo Testamento. Obviamente, ¿cierto?, no tanto de la Biblia hebrea como de lo que nosotros conocemos como la Septuaginta, que era la Biblia del momento ahí en su época. Entonces, tomando este criterio interno, es posible decir que Juan, el autor de Apocalipsis, no es el apóstol que anduvo con Jesús. Ahora, también cierto grupo de especialistas han visto ciertas correspondencias entre Juan y el libro de Apocalipsis, pero así como hay elementos afines, hay elementos discordantes. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Mira, lo más probable es que este autor Juan pertenezca al mismo círculo en el que se escribieron las epístolas, ¿cierto?, de Juan, que son la primera, segunda y tercera, en la que se escribió el Evangelio y en la que se escribió, ¿cierto?, el mismo Apocalipsis. Pareciera ser que corresponden a un mismo círculo de pensamiento, por ende, por eso manejan ideas afines y también por eso de alguna manera
el pensamiento habla básicamente de un círculo joánico. Y a este círculo pertenecería este muchacho llamado Juan. Ahora, el consenso, es decir, actualmente, es que Apocalipsis, a diferencia de los Apocalipsis, que tienen una estructuralidad, ¿cierto?, en que se le atribuye a un personaje desconocido, o más bien conocido por la historia, pero quien lo escribe es anónimo, es decir, los Apocalipsis son pseudoepigráficos. Entonces, el consenso es decir, mira, este libro no es pseudoepigráfico porque el autor se identifica y era de alguna manera conocido en la época. Entonces, no sería, desde ese punto de vista, pseudoepigráfico, sino que se llamaría Juan el muchacho. Aunque yo también podría postular de que se llama Juan porque quiere atribuirle apostolos, darle ese carácter apostólico al libro. Podría ser también, lo que yo estoy opinando, podría ser también válido, ¿ya? Porque puede ser así, puede ser. Pero como te digo, todo esto está dentro todavía de las probabilidades, pero tenemos datos tanto externos, ¿cierto?, que nos dicen que fue Juan el que anduvo con Jesús, pero también internamente nos dice el libro que parece que no anduvo nada con Jesús. Entonces, tenemos, ¿cierto?, ya que el género, tenemos al autor, que se nos presenta, ¿cierto?, de forma externa, ¿cierto?, por la patrística que fue Juan, pero internamente nos dice, no, sabes que no fue Juan. Y aquí tenemos ahora que ir a otro problema con respecto al Apocalipsis. ¿Cuándo fue escrito? ¿Cuándo? ¿Cuándo escribió este muchacho? Es importante, muy bien. Fíjate que nuevamente tenemos aquí que investigar y usar la patrística, ¿ya? Así que yo le recomiendo, hago paréntesis, a todos los estudiantes de ciencias bíblicas, estudien patrística, ¿ya? Bueno, los padres de la iglesia nos dan dos versiones con respecto a la fecha del Apocalipsis. Una redacción hacia el 94 o 95 después de Cristo. La segunda redacción más temprana ya sería en el reinado de Claudio o de Nerón. Elijan, dicen ahí. Ahí tenemos, ahora que nosotros trata de batallar. Por eso yo decía antes que había que poner atención a un dato mismo del autor, cuando él se llama profeta. Vamos a dejarlos ahí en suspenso. La composición tardía es sostenida por Ireneo, quien afirma que el libro fue compuesto durante los últimos días del emperador Domiciano, por ejemplo, es decir, hacia el 95. En esta afirmación lo siguieron también importantes padres de la iglesia, como quienes: Clemente de Alejandría, Orígenes, Victorino de Petau, Eusebio de Cesarea. Todos estos muchachos, y piensa en Jerónimo, dicen de que el autor lo escribió en el tiempo de Domiciano. Perfecto, ok. Sin embargo, la redacción temprana, ya sea en los tiempos de Nerón, ¿cierto?, o de Claudio, se sugiere por los hechos de Juan. Era un libro apócrifo, ¿cierto?, que se compuso hacia el 150. El canon de Muratori. Tertuliano y Teofilacto también nos dicen de que fue escrito para esa fecha. También se ha propuesto una fecha anterior aún, en la época del emperador Claudio, que es entre el 41 y el 54, que fue una fecha que propuso Epifanio de Salamina. Pero esta fecha se arranca un poquito y no tiene tanto peso como las anteriores. Entonces tú tienes por la patrística y por el testimonio, ¿cierto?, casi los contemporáneos, no tan contemporáneos tampoco, pero de esa proximidad que te dice, mira, escrito el 94-95, ¿cierto?, en el tiempo domiciano, y luego tienes la otra fecha, Claudio o Nerón, ¿cierto?, que sería también propuesta por ciertos grupos de pensadores de la época patrística. Pero
nuevamente, y esto es importante, ¿qué nos dice el análisis interno del libro? Porque también nos podría ayudar para darle una fe. Primera cuestión, si el autor era, y aquí vienen los problemas, si el autor era un judío palestinense, que conocía muy bien el tema del templo, y este dato es interesante, ¿por qué dentro del mismo libro él no habla de la caída de Jerusalén? O sea, si él escribió en el tiempo de Domiciano, ¿cierto? Al ser el 95, debió a lo mejor entregar algún dato ahí de la caída del templo. No lo hace, no existe tal cosa dentro del libro. Entonces, cuando él escribe, parece que supone que todavía existe el templo de Jerusalén. ¿Ya? Esto estamos hablando, ¿cierto?, de los datos que apoyan la redacción temprana. Luego, hay una lista de 7 reyes en Apocalipsis 17, versículos 9 al 10. Ahí se dice, 5 han caído, uno es y el otro aún no ha llegado. Si yo aplico un cierto criterio y si consideramos a Julio César como el primer emperador de Roma, siguen Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón. 5 han caído. Entonces, probablemente, ¿cierto?, se está refiriendo a eso. Luego se habla de que uno de estos recibió una herida mortal. Todos sabemos por la historia de que Nerón se suicidó. Entonces, cierto grupo de especialistas han dicho, mira, la herida mortal se refiere al suicidio de Nerón, que fue en el año 68 aproximadamente. Y luego hay otro argumento de peso para tratarlo de forma temprana, es que, y aquí esto es curioso, no se ha encontrado un documento tal que indique una persecución importante en los tiempos de Domiciano. Hasta aquí, ¿cierto?, tenemos la evidencia interna que parece estar muy, muy cargada hacia la redacción temprana. Sin embargo, hay elementos para decir que probablemente fue escrito en los tiempos de Domiciano. Y aquí hay que decir algunas cosas. Nosotros, como creyentes, ¿cierto?, estamos acostumbrados a pensar de que las persecuciones que hubieron en Roma que hicieron los emperadores romanos, fueron así como a todos los cristianos. Pero hay que leer un poquito de sociología de la historia de la iglesia primitiva. Hay un autor, Rodney Stark, si no me equivoco, y él habla, ¿cierto?, de la inteligencia romana. Fíjate que Rodney Stark dice, no fue tanto la persecución a la plebe, digamos, de los cristianos, sino a los líderes. Porque si yo voy y hago a tu líder, la manada se mantiene ahí. Si yo les corto la cabeza, ¿cierto?, sería en este caso un líder, o al pastor, al obispo, que sea que esté a cargo de ese grupo, el resto va a quedar ahí como a la deriva. Entonces se plantea, ¿cierto?, de que las persecuciones no fue tanto a la masa, sino más bien a los pensadores, a los que llevaban el grupo, a los jefes de cabeza. Y por eso que Rodney Stark habla de una inteligencia romana, como tipo Gestapo, que andaba viendo, este es el que la lleva. Ese es el jefe de este grupo de cristianos que no adoran al emperador. Bueno, según nuevos análisis o nuevos estudios, no hay nada en el libro de Apocalipsis que obligue a suponer una gran y extendida persecución contra los cristianos. Este es un tema a tener en cuenta cuando se estudia el libro de Apocalipsis. Pareciera ser de que la persecución durante Domiciano, o durante el gobierno de Domiciano, no fue tan masiva. Hay estudios de Cándida Moss que así lo indican.
Ahora, por otro lado, tenemos que la persecución que llevó adelante de alguna manera Nerón se limitó solamente a Roma y no al resto del imperio. Entonces eso nos juega en contra, porque este muchacho estaba en otro lugar distinto de Roma. Ese sería un segundo argumento en contra de la fecha temprana, dentro del mismo libro, o dentro de los datos externos que uno puede manejar, ¿ya? Pero hay otro detalle, es que los apocalipsis tardíos comienzan a llamar Babilonia a Roma, sino a partir del 70. Ese es otro dato también a tener en cuenta. Pero también, y esto es lo que te decía recién, es que el autor se identifica como profeta, lo que indicaría de alguna manera de que la administración eclesiástica, de que la iglesia como tal ya tenía cierta estructura. Si nosotros pensamos en una iglesia del 58, por ahí, ¿cierto? 60 y algo, cuando se está dando la fecha para los tiempos de Nerón, 60 y tanto, 65, 64, por ahí, la iglesia no tenía una administración ni un grupo, pastores, maestros, profetas, etc. Esa cuestión viene después. Las iglesias a las que escribe, ¿cierto? Ya llevaban su tiempo trabajando. No habla de unas iglesias que sean nuevas. O sea, si bien hay elementos complejos para tratarlo de alguna manera tardíamente, ¿cierto? Esta es una cuestión de peso. Primero, el autor se llama a sí mismo profeta. Y el grupo de los profetas, esto comienza a darse con el tiempo dentro de las iglesias. Nosotros tenemos que pensar que Efesios, por ejemplo, abro paréntesis, no es una carta auténtica de Pablo, es una carta escrita de forma posterior, donde de alguna manera se relatan estos oficios dentro de la iglesia primitiva. Y las cartas a las que escribe no son iglesias nuevecitas, sino que son iglesias que ya llevan su tiempo. Conozco tu arduo trabajo, le dice a una de ellas, ¿cierto? Es una iglesia que ya lleva su tiempo rodando. Entonces, los mismos criterios, tanto internos como externos, nos permitirían de alguna manera datar el Apocalipsis, ya sea tempranamente o tal vez tardíamente. Pero no podemos ser dogmáticos en decir, mira, sí, fue escrito el 95. El consenso de especialistas, sin embargo, se ha mantenido, ¿cierto?, en datarla en el tiempo de Domiciano. ¿Ya? Luego hay otro dato dentro del mismo libro, en la que supone, ¿cierto?, una primera persecución, que está por ahí en el capítulo 6. Entonces, ahí de alguna manera el autor está pensando, ¿cierto?, probablemente en los hermanos que fueron perseguidos antes, probablemente por Nerón. Voy a abrir un paréntesis. Tenemos que revisar en nuestros estudios el tema de la persecución cristiana, porque siempre se habla, ¿cierto?, que fueron llevados al circo y que se lo comían las bestias. Tenemos que empezar ya a reformular eso porque las investigaciones están llevándonos para otro lado. Ok. ¿Ya? O sea, no, cada vez nos vamos a ir decepcionando más de lo que nos enseñaron otra hora por ahí, porque pareciera ser de que este tema de las persecuciones masivas, ¿cierto?, no es tan así, ya lo estamos viendo en este pequeño detalle y en esta pequeña introducción al Apocalipsis. Okay. Entonces, luego tenemos, ¿cierto?, al autor que se llama Juan. Lo que tenemos claro que el autor se llama Juan, nada más, se llama Juanito, y hasta ahí, bien. Luego no sabemos si este Juanito escribió en el 95, digo, no sabemos porque tenemos dos fechas, o hacia el 67 o 65 después de Cristo, perdón. Porque tenemos dos fechas probables que de alguna manera no inciden tanto en la interpretación del libro, pero sí pueden incidir en situar ciertas cosas, ¿ya? Pero entonces, luego tenemos, ¿cierto?, que en nuestra
definición del que hemos dado de Collins, quien comunica este mensaje, a diferencia de los otros apocalipsis, aquí dice que es Jesús resucitado, ¿cierto? Dice, yo, Juan, estaba, ¿cierto?, en visiones en el día del Señor, y ese es otro dato importante, ¿ah? Porque el día del Señor comienza a usarse de forma tardía, no de forma temprana. Pero bueno, Okay. yo estaba en éxtasis, ¿cierto?, en el día del Señor, ¿cierto?, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, dice Juan. Luego me volví a mirar, hay al que hablaba, y comienza a describir al personaje. Tenía unos ojos con llamas de fuego, de su boca salió una espada, etc. Ese personaje, el que de alguna manera comunica la revelación. Y fíjate, esto es interesante, Apocalipsis, y aquí podemos dar una clave de lectura. Una clave de lectura es, por ejemplo, anotar la cristología libro. ¿Cuántas veces se menciona la palabra Cristo en distintos matices? Como Cordero, como Hijo del Hombre, etc. Y uno se va a dar cuenta que Apocalipsis básicamente es un libro orientado a Jesús resucitado. O sea, nosotros estamos hablando del fin del mundo, queremos ver que van a caer las estrellas, ¿cierto? La luna vestida de rojo, etcétera. Sí, nos centramos Resulta que bastante en eso. Resulta que Apocalipsis nos habla más bien de Jesús resucitado. Cuando yo estudié homilética nos enseñaban a buscar cuáles eran las palabras concurrentes y repetidas en un texto, en español, no importa. Si sabes griego, sabes hebreo, no importa, en español. Y te das cuenta que lo que tiene que ver con Jesús en Apocalipsis es más concurrente que cualquier otro término. Y nos cambia la visión, po. Es un libro profundamente cristológico, basado fundamentalmente en el Jesús resucitado. Entonces, él es el comunicador del mensaje, por excelencia. En los Apocalipsis siempre había un ángel intérprete, en los otros libros, ¿cierto? Entonces tenemos aquí de alguna manera que este Cristo sustituye a este ángel intérprete, que si bien aparece, pero es raras veces. Entonces, por eso que de alguna manera nosotros podríamos hablar de Apocalipsis como un Apocalipsis cristiano. ¿Por qué? Porque el autor de alguna manera cristianiza, ¿cierto?, la apocalíptica acá. La apocalíptica que era profundamente judía, ahora la hace profundamente cristiana, en torno a la figura de Jesús resucitado. Eso hace nuestro autor Juan. Uno podrá elegir ahí el apóstol que estuvo en el pecho de Jesús. No sé, uno puede elegir ahí y mostrar sus argumentos, fantástico, va a ser aceptado. Yo voy a decir, no fue él, voy a mostrar mi argumento, fantástico. ¿Por qué? Porque tenemos de los dos lados, ¿ya? Eso no lo debemos desconocer. Luego en esta definición, ¿cierto? Ya dijimos dos cosas, vamos a una tercera, ¿cierto? Primero dijimos que era un género de literatura de revelación, luego que supone una comunicación revelatoria, ¿cierto?, a un personaje llamado Juan. Ahí hemos visto también que hay un momento histórico, que pueden ser dos fechas probables. Y en tercer lugar, los apocalipsis revelan una realidad trascendente, de doble espacial y temporal. Cuando hablamos de la espacialidad, ¿cierto?, hablamos de que los apocalipsis suponen, ¿cierto?, que algo nuevo va a suceder. Si uno lee, por ejemplo, el Apocalipsis de Isaías, ¿cierto?, dice que el niño va a jugar, uno de los Apocalipsis de Isaías, el tercer Isaías, el niño va a jugar, ¿cierto?, con la serpiente, etcétera. Bonito. Es un mundo idílico que plantean, ¿cierto?, estos visionarios. Apocalipsis no se queda atrás, ¿cierto? Nos hace descender la nueva Jerusalén que viene del cielo, vestida, ¿cierto?, brillante, etc. Por eso decimos que el autor es un judío palestinense, amante de su Jerusalén, ¿ya? La hace descender del cielo. Qué
no sé, ¿con qué estaría pensando cuando escribió esto? Porque la describe de una forma maravillosa. Pero también Apocalipsis prevé la salvación escatológica. Y estos son los elementos que no nos debemos olvidar en la lectura del texto. Hay una trama escatológica detrás, ¿ya? La escatología tiene que ver con lo que tú estás planteando en los temas finales, ¿ya? Aunque los pensadores contemporáneos han remodelado la escatología. Por ejemplo, el punto escatológico por excelencia, dicen ellos, es Jesús, ¿ya? Entonces nos cambiaron la escatología en algunos autores, por ahí. La remodelaron más que nada. Esa es la palabra correcta. O la reinterpretaron, como uno quiera, ¿ya? Pero el Apocalipsis nos mueve, ¿cierto?, que al predeterminismo de Dios. Es decir, Dios al final es el que comanda la historia. Y los malos, porque los Apocalipsis por lo general tratan de este tema, la batalla entre el bien y el mal. Entonces, lo que nos dice el Apocalipsis es que a fin de cuentas, Dios le va a pegar a los malos. Dios va a derrotar al dragón, ¿cierto? Va a derrotar a la bestia. Dios va a derrotar a este imperio impío, ¿cierto?, que se ha levantado contra los cristianos. Se está previendo o se está anticipando, ¿cierto?, a eso. Y por eso, como decíamos hace un rato atrás, la teología del Apocalipsis es una teología de praxis, a mantenerse en calma, y también una teología de esperanza. Por eso que Apocalipsis puede ser, de alguna manera, ¿cierto?, de ayuda para la gente en el siglo XXI. Esperanzas. Hacia allá, y esa es la meta del libro. A eso quiere conducir a su gente. Quiere decirles de que Dios va a inaugurar un reino y ellos van a ser partícipes y van a estar dentro de ese reino. Que estén en calma porque Él va a actuar en esta historia. Y eso es básicamente lo que uno podría introducir en el libro de Apocalipsis. Ahora, ¿cómo podemos aproximarnos al libro? Hermann Hunkel, un pensador del siglo XIX, XIX, XX, planteaba la situación vital. Hablaba, ¿cierto?, de la oralidad, también de la situación vital. ¿Qué queremos decir con esto? Nosotros, cuando leamos el Apocalipsis, no debemos leerlo ni traerlo a esta fecha, porque nos vamos a equivocar. Tenemos que leerlo en el contexto en que fue escrito. Los elementos que usó el autor. Se valió, ¿cierto?, dijimos recién, del Antiguo Testamento. ¿De qué textos del Antiguo Testamento se valió? ¿Por qué los usó? Porque tiene una intencionalidad. Entonces, esas son las claves de lectura que uno puede hacer del libro y no extrapolarlo a situaciones que a lo mejor no van al caso, ¿cierto? También, ¿cierto?, debemos hacer una lectura, ¿cierto?, de los símbolos. Porque, como decíamos hace un rato, Apocalipsis es un libro profundamente simbólico. Y cada símbolo, para ese autor, para ese grupo de lectores, decían algo. Puede que digan algo contra Roma, porque también es un lenguaje, como decíamos hace un rato, de tipo subversivo, ¿cierto? Y también tengan algún lenguaje que tenga que ver con lo que las personas necesitan saber sobre ciertas situaciones. Entonces, como clave de lectura, ¿cierto?, como una forma de interpretar este libro, está la situación vital, el momento en que se escribe, y aquí es donde se nos complica, porque decimos recién que fue escrito en el tiempo de Nerón, tenemos una situación vital distinta a la situación vital del tiempo de Domiciano. Por eso que de repente, sí, a lo mejor no es tan necesario saber la fecha, dice por ahí alguien, pero de alguna manera sí. De alguna manera sí, porque nos va a impactar en nuestra situación vital. Sin embargo,
la carga que tiene detrás, como decíamos recién, es decir, esa teología de esperanza, esa teología que tiene porque la Biblia, al fin y al cabo, es teología, ¿cierto? Esa carga de esperanza no se nos puede olvidar del libro del Apocalipsis. Esa praxis que él intenta y ese ánimo que le da a su gente. ¿Ya? Que le quiero preguntar o plantear algo. En Cuénteme. el libro de Ezequiel se menciona Jerusalén también como ramera. Se le llama que es una ramera y que ha sido desechada. ¿No podría referirse este escritor del Apocalipsis cuando habla de que ha caído la ramera a Jerusalén precisamente también? Sí y no. ¿Por qué? Ya, ¿por qué sí y por qué no? Mira. Primero que todo porque Ezequiel tiene una situación también vital. A mí me gusta mucho la palabra en alemán que se llama Sitz-11. Me la aprendí en el seminario y jamás se me olvidó. Estoy hablando hace más de 20 años. ¿Ya? Pero bueno, cuando uno lee el libro de Ezequiel, es un poco distinto. ¿Por qué? Porque, ¿cuál era el problema que pasaba o que estaba viendo el libro de Ezequiel, o el autor de Ezequiel? Tenemos un contexto de exilio, ¿cierto? Tenemos un contexto de exilio. Él está escribiendo en el exilio. Primera cosa. Segunda cosa, Ezequiel está enojado con su patria, está enojado. Y tercera cosa, no se nos olvide de que el Israel preexílico, no se nos olvide nunca esta cuestión, preexílico, inclusive el Israel monárquico, tenía una figura de Yahvé en el templo, tenía una figura de Achera en el templo. No se nos debe olvidar esa cuestión. Entonces, hay una escuela hipotética llamada deuteronomista, ¿cierto? Propuesta por la élite israelita, que ve en todo esto, esta adoración, porque ellos ya eran ellos eran del partido solo Yahvé, ven en esta adoración, ¿cierto?, un atentado contra el verdadero Yahvé. Primera cuestión, ¿cierto? Y creen estos autores, incluyendo Ezequiel, de que la destrucción de Jerusalén se debe a la idolatría. Entonces tenían que echarle la culpa a alguien. Y le echan la culpa, ¿cierto?, a la idolatría. Mira, por esta cuestión nos vino la desgracia. ¿Cierto? Eso es lo que más o menos dicen los autores. Ya, entonces, y ahí le llaman ramera, ¿cierto? Que te prostituiste. Inclusive Jeremías por ahí le habla con unas palabras bien elocuentes, que fuiste tras los montes, detrás de tus amantes. Genial, Jeremías y Ezequiel también. Ahora, cuando yo leo Apocalipsis, si bien Apocalipsis puede de alguna manera basarse o tomar elementos de Ezequiel, la simbología que usa para hablar de la ramera, ¿cierto? La mujer sentada sobre los 7 montes. Entonces, yo no me acuerdo muy bien el nombre de las 7 colinas, pero está la Palatina, etc. En un minuto me salía las 7 colinas, ahora no me las sé, pero me acuerdo de una, sí, la Palatina. ¿Ya? Así que tarea para la casa, buscar el nombre de las 7 colinas. Es la mujer que se sienta sobre los 7 montes, las 7 colinas. Y Roma, de alguna manera, tenía que ver con estas 7 colinas. ¿Ya? Está ebria de la sangre de los santos, dice por ahí, ¿cierto? Haciendo una alusión, ¿cierto?, de alguna manera a cierto tipo de persecución. Entonces, como que él está identificando en clave, al menos en el libro de Apocalipsis, a la ramera con Roma. Obviamente él no podía decir, mira, la ramera es Roma, porque le cortaban el cuello de inmediato. Por eso, bueno, este autor a mí me dejó pensando, de hecho sigo investigando el tema del cristianismo primitivo, de que en Roma existía una especie de inteligencia al estilo de la Gestapo, ¿ya? O de la, ¿cómo se dice en Estados Unidos? La CIA, Okay. ¿ya? Entonces existía un tipo de inteligencia como la CIA en Roma, ¿cierto?, que
estaba viendo esos problemitas, ¿cierto? O a esos líderes medio revoltosos que de alguna manera podían atentar contra el imperio. Y ahí calza, ¿cierto? Nuestro amigo, y yo creo, y esta es una hipótesis mía, no sale en ningún libro, que este Juan que escribe el Apocalipsis, y esto es basado en la lectura de este libro, era un personaje importante dentro de la iglesia. Esta es mi hipótesis, ¿eh? Yo todavía ni la escribo, ¿no? Pero yo pensando por ahí, porque por alguna razón a él lo sacaron de su congregación y lo llevaron al exilio. Tenía que haber sido un personaje influyente. Un líder. Ok. No sé si responde tus preguntas y a lo mejor más dudas. Sí, no, sí. Bueno, pues también como usted comenta, es importante ver todo ese contexto y como dice la situación vital del momento, la situación política, porque precisamente hemos arrastrado todos estos años diferentes escuelas interpretativas del libro en sí. Hay gente que todavía lo ve como algo futuro, hay gente que dice esto ya se cumplió, pero falta cumplirse esto. Hay otros que dicen que incluso hay personas o una escuela de interpretación que habla de que el Apocalipsis nos está narrando la historia de la humanidad, ¿no? Entonces ya pasó cierta etapa, luego otra, y estamos como que ya en la recta final, tomando estos símbolos, este lenguaje simbólico. Y hay una escuela, que yo me la estuve hace poquito, yo no la conozco todavía bien, que dice que son 7 iglesias y cada iglesia representa un periodo de la historia del hombre. Sí, es el que le comento. Y que vivimos en los tiempos de la iglesia, ¿cómo se llama? La última, la Odisea, parece. La peor. Sí. Pero resulta que no tiene asidero esa postura, así yo no la conozco muy bien, porque el pensamiento a la iglesia medieval, por ejemplo, o otras iglesias, o la sociedad de ese tiempo, era tan mala como esta. Sí. Hay ciertos cambios estructurales nomás, pero las sociedades no han sido. Es más, el periodo griego macedónico, el griego romano, qué sé yo, era tan libre como este o mucho más. Exacto. Bueno, pues entonces para resumir con lo que nos ha expuesto aquí César, el autor es Juan Yohanan, un Yohanan judío. Aún no se puede realmente identificar con el apóstol que estuvo con Jesús, con Yeshua. Vemos que se puede datar en 2 periodos, en el periodo de Nerón o en el periodo de Domiciano, que ahí está, dice que la academia se inclina más por el lado de Domiciano, del tiempo de Domiciano. Correcto. Ajá. Género apocalíptico, que ya nos tocó el señor César, de qué va este género, y bueno, pues las diferentes interpretaciones. Me quedo, y debemos todos quedarnos con este libro de esperanza, ¿no? Con estas partes de la escritura donde nos dice, viene lo mejor, hay que estar optimistas, vamos a tener que enfrentar tarde o temprano la vida en sí, y hay que quedarnos con eso, ¿verdad? Es mejor. Sí, por supuesto, o sea, independiente de muchas cosas que nosotros podamos leer en el libro, hay un tema de esperanza detrás, ¿cierto? Y siempre hay alguien que puede estar sufriendo y tenemos que ser capaces, independiente de todo, de darles esperanza al resto. Y en ese rol, mira, hay una escuela de interpretación que cuando yo estudié se llamaba algo así como idealista, ¿ya? Que es una escuela que no la interpreta ni para el pasado, ni el futuro, ni el presente, sino una escuela que busca la teología del libro y trata de ser idealista, de darle ayuda a la gente. Bonita, por lo demás. Excelente. Y se me pasó comentar lo del lenguaje simbólico, porque hay tantas películas que se han hecho del apocalipsis. De hecho, hay mucho imaginativo precisamente por el lenguaje, tanto tomarlo literal, como decía usted, la mujer sobre la luna y viene un dragón y te lo imaginas literal y dices, wow, ¿no? Esta película de ciencia ficción y así. O lo pueden tomar como un símbolo. Hay gente que dice que se refiere a
ay, se me fue la palabra, a cuerpos celestes, que están hablando de señales celestiales, me refiero a astros, a estrellas en sí. Entonces hay muchas formas de interpretar precisamente porque es un lenguaje simbólico. Por eso hay que conocer el contexto de lo que significan esos símbolos y poderlo interpretar mejor, ¿verdad? Correcto. Sí, por supuesto. No, pues, ¿algo más se quiere agregar aquí? No, yo creo que por hoy día estaría bien para asimilar un poquito. Esto es, como te digo, una introducción porque seríamos un año hablando del libro. Claro, sí, ¿no? En un ratito no vamos a poder abarcarlo todo, pero espero, gente, que esté escuchando este video haya sido de provecho. Si tienen alguna duda, pueden dejarlo en los comentarios. Si tienen alguna objeción también, aquí no nos vamos a estar rechazando, estamos abiertos al diálogo aquí en Fe Hebrea. Y pues gracias por aceptar esta invitación, César. A ti, por supuesto. Muchas gracias a ti por darme este espacio. Tenemos un tema ya también que hemos platicado pendiente, más adelante lo vamos a tener para que estén pendientes los que nos estén escuchando. Muy, muy interesante. No voy a decir spoilers, así voy a quedar. Entonces, pues gracias a los que vieron este video. Recuerden darle like a este video, ya que esto ayuda mucho pues al canal y ayuda a esta información. Recuerden suscribirse y también compartir este video. Nos vemos pronto. Shalom. Shimo banim, nire kanim, kine banim, dacher shalom.